viene enlazando lo que Él, por el Espíritu Santo, ha hablado a la congregación de Corintios, y vemos que, usando el tema, la ley del contexto, es una iglesia que verdaderamente Pablo tuvo que contender con ella, hermano. Pero vamos a ver aquí en el capítulo 7, no sé qué título tenga su Biblia, pero en mi Biblia dice regocijo de Pablo ante o al arrepentirse los corintios. Parecía imposible, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Para que de una vez se anote. La disciplina de momento es que amarga, hay tirones, pero da fruto, hermano. ¿Dónde está eso? Cuando dice que Dios al que toma por hijos los disciplina en Hebreos, y aún dice nuestros padres terrenales, dice, conforme a lo que ellos entendían, nos disciplinaban. Y la disciplina al momento no es agradable, hermano, es amarga. Pero eso es a lo que estamos aprendiendo. Si se deja a un hijo sin disciplina, dice los proverbios, el que retiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Entonces es importante como iglesia la disciplina, el empujar. Y es una autoridad que Dios nos ha dado no para destrucción, sí para edificación. Es muy importante entonces ver esto en esta ocasión que estamos estudiando el libro de los Corintios. He hablado que si una iglesia le dio dolor al apóstol Pablo fueron los Corintios. Y llega en el capítulo 6 a decirles, dice la otra versión, dice que él aquí ensanchó su corazón, pero queda así como un poco, ¿qué significa que Pablo ensanchó su corazón? O sea, Pablo abrió las puertas, dice, y les confesó todo su interior. Como dice muy bien por ahí, se sinceró. Y eso es importante porque cuando uno se sincera con alguien, ya no hay obstáculos. Y él se sinceró con ellos. Ahora, ¿por qué nos da temor sincerarnos? A mí, porque pueden tomarlo como signo de debilidad. Y el que conoce algún secreto tuyo tiene un arma contra ti que si es de mal corazón, la puede cambiar para tu mal. Entonces Pablo el apóstol les abrió su corazón y les dice, ellos vienen como apóstoles, dice, pero yo sufro. Y él les dice, él abre, se sincera con ellos y les dice, he llorado por ustedes y cuál ha sido mi pecado, amarlos más siendo amado menos. Se estaba quejando, él abrió su corazón. Yo cuando le digo, wow, qué manera de contender, ¿no? ¿Quién venció así? ¿Quién venció en debilidad? Nuestro Señor de gloria. Él se despojó porque él podía, ¿qué? Con una orden, hermano. Ni siquiera mirar a Satanás, enviarlo, pero él en debilidad. Así que la debilidad en nosotros es poderosa. La debilidad en el Señor es poderosa porque Dios actúa en nosotros, como le dice Pablo a los Gálatas, que él aprendió de Dios, que el quebranto que él recibía era para que menguara. Y si él menguaba, Dios crecía en él y entonces era fuerte. Así que dice Pablo, entonces me gozaré más bien en la debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando nos sinceramos, hermano, dejamos de pelear y decimos porque queremos ganar a las personas amadas. Y en este caso, Pablo amaba a la iglesia y nos enseña cómo debe de ser la relación en las iglesias del Señor, ¿sí? Desde líderes y miembros, todos debemos, ¿qué? Dejar de aparentar y sincerarnos, ensanchar nuestro corazón. Y pareciera que no iba a dar fruto, hermano. Pero vemos que al llegar al capítulo 7, para aquellos que anotan, hoy 15,
de agosto del 2025. El título es escueto así. El título es Así que, ¿sí? Y anótele ahí, es una palabra de enlace. Pablo está enlazando toda su exposición y llega al capítulo 6 y dice en el versículo 7, versículo 1, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, se titula la meditación de hoy. Así que, ¿de dónde lo tomamos? De segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Cómo comienza? Así que, coma, así que, amados, miren la contienda, no deja de decirles que, amados, qué hermoso, ¿no? Poder contender con alguien, pero aclararle, ¿sabes qué? Pero quiero que estés en el entendido, que yo te amo. Y Pablo se los dijo a ellos en 1 Corintios 14, dice, porque la autoridad que Dios me ha dado es para edificación y no para destrucción. Y antes de, ¿por qué esta palabra de enlace? Porque si tomamos del capítulo 6 y no vamos a repasarlo todo, solo vamos a retomarlo. Yo escribo en mi Biblia, somos un templo viviente del Dios viviente, aunque el encabezado en las Reinas Valera dice, somos templo del Dios viviente. Pero si yo le pongo en mi Biblia, somos templos vivientes del Dios viviente, ¿incurro en equivocación? No, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Y qué estoy escribiéndole allí? Que somos templos ¿qué? ¿Por qué tomo eso? ¿Qué dice Pedro? Que somos piedras ¿qué? Vivas. ¿Sí entiende? O sea, piedras vivientes. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres porque son piedras muertas, o sea, es una estructura. Pero nosotros por eso nos reunimos. Y Él, en medio de la alabanza, Él desciende en medio de nosotros. Y cuando nosotros como piedras vivas ante la convocación del Espíritu Santo de la asamblea, nos congregamos, entonces Él está en medio de nosotros. Pero mire la demanda, recuerde, es repaso. Yo sé que en 8 días se olvida lo que enseñamos, por eso hay que repasar, ¿sí? Y dice en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se acuerdan de la predicación del domingo? La luz verdadera que alumbra a todo hombre se ha acercado. La ciudad que habitaba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿verdad? Sigue verso 15, segunda Corintios capítulo 6, versículo 15, y sigue haciendo la comparación. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, le dice Pablo por el Espíritu, a nosotros, la iglesia, hermano, sois el templo del Dios viviente. Y mire la promesa, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Sigue escuchando, hermano. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amado, ¿eso es solo para Israel? No, la dicha es que los que no éramos pueblo, hemos sido hechos pueblo de Dios. ¿Es grande esa promesa? Sí es hermosa, pero tiene requerimientos. ¿Cuál? Santidad. ¿Qué cantamos? Santidad, santo. ¿Sí? Yo en mis apuntes escribo acerca de la santidad. La santidad duele, hermano. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es matar nuestra carne. La santidad duele.
oblíguese a ser santo, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y él cuando llama en Lucas 9:23, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Duele. Negarse a uno mismo duele. Y luego, ¿qué significa el tome su cruz? ¿Qué significa? Cuando Pablo dice, yo para el mundo estoy crucificado y el mundo para mí está crucificado. Y ya no vivo yo, sino lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Amado, cristianismo quiere decir muerte, muerte al mundo, muerte a la carne. Y santidad es seguirlo a Él, solo a Él, y apartarse del mundo. Y la santidad duele, porque significa ¿qué? Morir a nuestros deseos. Algunos válidos, pero la mayoría es de entregar nuestros sueños, nuestros anhelos. Es que yo quiero, pienso, siento. No es como yo quiero, siento, pienso, deseo. Es como él dice. Por eso es tan difícil el cristianismo. No es difícil, es imposible. Pero ¿qué tenemos a favor? Que todo lo podemos. Todo lo que Dios nos demanda, Él nos da la capacidad para hacerlo. Pero hay que hacerlo. Por eso les digo, oblíguese a ser santo. Obliguémonos a ser santo. ¿Por qué y para qué? Porque Él va a habitar en medio de nosotros. Nosotros muchas veces como iglesia pensamos, Él habita en medio de las alabanzas y Él dice, van a ser mi pueblo y mis hijos y yo habitaré en medio de ustedes. Qué hermosa promesa, pero ¿qué es lo que Él demanda? A partir del verso 17. Por lo cual, otra palabra de enlace, ¿qué? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿En medio de quién, hermano? ¿De qué viene hablando? De los ídolos, de las tradiciones del mundo. Recuerde que hemos estudiado el contexto de los Corintios y es una iglesia que se debe de entender porque la cultura en la cual nace esta iglesia era conocida en todo el mundo, conocido en ese tiempo como una ciudad de pecado, lo hemos hablado varias veces, que hasta se había acuñado un término que decía corintizarse, es que se fue a corintizar. ¿Qué es esto? Se reventó. No sé si me expliqué bien. O sea, se fue de juerga, ¿sí? Era una ciudad de pecado. Y querramos o no, la ciudad donde nos tocó vivir y donde esté plantada una iglesia, sí o no, la tiene más difícil. ¿Cuántos vienen a su mente? Porque esto es de tener la palabra morando. ¿Cómo, cómo tomas la concordancia en tu mente? No yendo a nada, hermano. En Apocalipsis, Dios le dice a una iglesia, yo sé dónde tú vives, donde está el trono de Satanás. O sea, imagínense. O sea, ¿dónde estaba esa iglesia? ¿Cómo era la cultura allí? Pues casi como aquí, hermano. No estamos muy, ¿sí? Que pulula la maldad, pulula el pecado, pulula, y es cultura, hermano. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios esta promesa a ellos y a todo aquel que la escucha. ¿Qué promesa? Que Él sería nuestro Padre, que nosotros seríamos su pueblo, y qué más, y que Él habitaría, y que seríamos templo. ¿Y qué hace Jesús cuando llega al templo físico? ¿Lo qué? Lo limpia. Hermano, ¿qué es santidad? Parte de qué es dolor, es limpiar la casa. ¿Qué le dijo en Hechos capítulo 9 al paralítico de 8 años que lo sana? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Eneas, Jesucristo te sana. No usó aceite, orado, no usó agua bendita, no hizo una campaña, no hubo música. Llega Pedro y le dice, Eneas,
Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y así tan escueto pareciera, pero en lo espiritual, ¿qué significa, hermano? Arregla tu vida, tira la basura, sé santo. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos están? Y hay que ordenar la vida. Y eso debe producir gozo, hermano. Hay dos parejas que llegaron reciente. No digo nombre, pero no llegaron casados, no están casados. Pero coincidieron los dos. Pastor, queremos hablar con usted. Sí. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Hermoso. Dice, queremos ordenar nuestras vidas porque queremos trabajar en la iglesia. Y hemos entendido que Dios es un Dios de orden. Gloria a Dios. Entonces, de momento la disciplina parece que no parece, se siente amarga. Usted siente ese sabor, yo también, hermano. Porque no estaría aquí si no me pongo el yugo también. Y lo escribí así de mi corazón y le abro las puertas de mi corazón cuando dice santidad. Esto que el Señor nos demanda, yo escribí, la santidad duele. ¿Estaba yo reflejando mi corazón? Sí. ¿La santidad qué? Duele. ¿Por qué? Porque hay que morir. Hay que morir, hermano. ¿Quieres seguirlo? Niégate a ti mismo. ¿Y luego qué? Díselo, ya no poéticamente, díselo, muérete y síguelo. Y ya no es como yo quiero, como yo pienso, como yo siento. Fuimos entregados y comprados. Y es como Él diga. Te seguiré a donde, a donde tú me llames, Señor. Sin condición. Hay un término que se usa sobre todo en la aviación y son unas siglas PRN, no es partido político, pero significa el PRN cuando ya el avión pasó un límite que no puede regresar porque la gasolina, el combustible no le alcanzaría ya, caería. O sea que tiene que seguir para adelante y se llama el punto de no retorno. O lo hemos nosotros visto y leído cuando dice es que quemó sus naves. Ya no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Como decíamos y decimos, ni para agarrar impulso. Cuando era pastor de jóvenes, le decía a los jóvenes, para atrás ni bailando, jóvenes. Que no hay vuelta atrás. Israel, ¿qué hacía? Cuando desierto, hambre, ¿para qué nos sacaste? Para matarnos aquí y querían volver a Egipto. Dice, donde estaban las ollas de carne. Mentira, nunca tuvieron ollas repletas de carne, tenían trabajo. Pero uno a veces anhela, cuando viene la demanda, cuando ser cristiano es ¿qué? Es doloroso. ¿La santidad qué? ¿Qué le he estado diciendo, hermano? La santidad duele, duele, porque hay que derribar los puentes, quemar las naves. Ya no hay retorno. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y qué dice? Corred la carrera que tenemos. ¿Por qué le enfatiza? Porque dijera, corred la carrera que tienes, puesto los ojos en Jesús. No, no, para que nadie diga la carrera que tenemos, ¿qué? Por delante. O sea, para atrás, punto de no retorno. ¿Sí se oye? Entonces sigue diciendo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? Recuerde, regresamos. Él viene diciendo, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Amado, ¿qué nos dice? Que con alguno que llamándose hermano sea qué? Ladrón, avaro, idólatra, con el tal ni comamos. ¿Es difícil la vida cristiana? Sin Cristo es imposible. ¿Qué es ser santo? Separarse del mundo. ¿Es difícil? Duele.
Es no correr como corre el mundo, hermano. Ni hablar como habla el mundo, ni gozarnos con lo que se goza el mundo. Ser cristiano es la misma gente te muestra tu lugar como apestado. Porque al tú abrazar al Señor Jesús y su doctrina, también recibes lo que Él recibió. Y Él lo avisó. El profeta de profetas dijo, y así como a mí me aborrecieron sin causa, así también a ustedes, sin causa, los aborrecerán. Por eso les digo, no perdamos el tiempo pretendiendo ser amigos del mundo. No nos podemos unir en yugo desigual. Y esto se usa mucho cuando las personas se van a casar o a juntar, pero realmente está escrito para los santos. No puedes, hermano. No puedes hacer tratados de paz con el mundo. No hay. Es difícil, diga conmigo, duele, duele, porque aún familia, hermano, te tienes que separar. Si están aquí. ¿Por qué es tan alta la demanda? Porque es más alta la promesa. Aleluya. Y Él nos dice aquí, hermano, ¿sí tiene su Biblia abierta todavía? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y entonces qué? Él nos recibirá. ¿Sí se da cuenta? Pero no puedes, ¿qué? Pretender la satisfacción con el mundo y la bendición del Señor. Y seré para vosotros, escuche la promesa, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Aleluya. Entonces Él enlaza 2 Corintios 7:1 y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas tales promesas? Que Él sería nuestro Padre. Porque mucha gente le dice, es que el Padre Dios, pues sí, Padre de otro, pero tuyo no es. Si tú andas como anda el mundo, si tu comunión es con el mundo, no puedes tener ¿qué? Comunión con Belial y con Jesús. Por eso cuando hacemos la mesa del Señor, nosotros para que nos declaremos público que aquí los que pasan, nosotros podemos señalarle que cuando los veamos participando de la mesa de los demonios, decirle, psst, psst, yo te vi participando de la mesa del Señor, yo te vi. Y ahora andas participando ¿de qué? De la mesa de los demonios. Me invitaron el jueves mis amigos y los amo y estoy orando y no tardan en venir más a los pies del Señor. Me dice, pastor, vamos, dice, vamos a Sayula de Alemán y ganaron los ingratos y ya les mandé salud y todo. Somos amigos, los amo. Y me dijeron, vamos, dice, es en memoria, pues está usted de la iglesia, dice, es en memoria de la Asunción de María. Le dijo, ay, Dios lo guarde, le, vaya bien, le digo, voy a aprovechar el diablo y me dé el infarto allá. No, y si a mí, pues es mi deporte, hermano, me gusta, pero la santidad, ¿qué? Duele. Duele, fariseo, ¿por qué no puedes ir? Si hay cosas de las cuales yo no tengo derecho. No sé usted, porque usted es su propio juez, pues usted se mide. Pero cada vez que voy a la Biblia, Dios no me deja más allá. Sí. ¿Sí se oye? Amado, estas promesas en verdad valen. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que todas las promesas, lo acabamos de ver en 1 Corintios, todas las promesas del Padre en Cristo Jesús se cumplen. Son sí, son amén. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios tiene para nosotros, hermano.
Pero Cristo, ¿qué nos demanda? Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Ya no hay vuelta atrás. Porque el que toma el llamado y pone sus manos en el arado y voltea, dice, ya no es digno de mí. Diga conmigo, la separación duele. Cuando hay un divorcio duele. Se fractura, nunca más vuelve a ser igual. ¿Y quiénes son los que gritan en medio de todos los hijos? La separación duele. Y separación es ser santos. Ya nuestra carne y no es cosas deliberadamente pecaminosas y malas, pero todo es en la medida de qué, de lo que Dios te está demandando. Y hemos hablado, hermano. ¿Quién es el que nos conoce? En las cartas Apocalipsis a las 7 iglesias, Jesucristo le dice, yo te conozco. Y ahora ya tenemos la luz en nosotros, la luz de Jesús. Y ya en la luz vemos su luz. Y estamos haciendo algo y decimos, pues yo no le veo lo malo, tú no, pero ya en la luz sí se ve lo malo. El separarse duele. Por lo menos que se lo lleve grabado. Duele, duele. Decía un hermano cuando le prediqué el evangelio y Dios lo tomó de una manera y lloraba, hermano. Me dice, es que, ¿por qué lloro? Dice, es que siento como que me morí. Le digo, bien explicado, es morir a uno mismo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ya lo que ahora voy a vivir, lo tengo que vivir ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, amados, mire, ya aquí va entrando algo hermoso. ¿Y por qué lo gozo, hermano? Porque entiendo a Pablo. Lo que es meter disciplina, chocar como Ezequiel contra la iglesia. Pero vamos a ver qué glorioso y qué hermoso el gozo que ahora Pablo siente. Amén. ¿Usted se ha confrontado con sus hijos? Seguro que sí. ¿Se ha puesto serio, seria? Segurísimo que sí. Pero se ha mantenido. Y cuando ya viene la reconciliación, ¿qué se produce? Gozo. Porque la promesa es que honra a tu padre y a tu madre. Y tienes que honrarlos, reconciliándote. Y eso produce gozo. Pero antes del gozo, ¿qué? El choque, la disciplina, la reprensión, el no se vale, yo me voy de la casa, me llevo, ¿a dónde vas a ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Dice pues, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dirá que está a su lado. La demanda es ¿qué? Limpiémonos. ¿Sinónimo de qué? Santidad, de toda contaminación de carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? De todo eso nos tenemos que limpiar, hermano. Por eso, para seguir al Señor y dejar al pueblo de donde nos sacó, se necesita ¿qué? Determinación. Oblíguese a dejar las obras de la carne. Y el domingo lo vimos. Dice, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Y de espíritu con E minúscula. ¿Cuántos saben que hay contaminación de hechos, obras humanas? El robo, la lujuria, la lascivia, la ambición, todas esas son contaminaciones humanas, pero si eso no fuera suficiente, tenemos contaminaciones, ¿qué, hermano? Demoníacas. Y no quiero que ignore las maquinaciones del enemigo, porque hay muchos cristianos que, no, el diablo no existe, el diablo es uno y el infierno y todo, y tienen sus propias filosofías, no, hermano. Satanás y su ejército es real, y también trabajan, hermano, y maquinan. Cuando se practica la liberación, sí hay una expulsión de demonios, pero ¿qué sucede si no se llena la habitación?
¿Qué es lo que dice de labios de nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo? Dice que cuando el demonio sale de ese lugar, anda por lugares, dice, y luego se asoma y ve su otrora casa, ¿qué? Limpia. ¿Y qué más dice? Vacía. Y entonces va por 7. Y ya hemos aprendido que 7 en la numerología bíblica es que trae para llenarlo hasta el tope, hermano. Y la condición de ese que se le hizo la liberación y no se le llenó, viene a ser peor que al principio. Amado, los espíritus inmundos son reales y trabajan y pueden manipular gente para hacer tropiezo para ti y para mí. ¿Y se da cuenta? Efesios 6 del 10 en adelante dice, porque no tenemos lucha contra quién. O sea, entre nosotros, sino contra quién. Huestes. ¿Qué es huestes? Ejércitos espirituales de maldad que habitan en los aires y que tienen un general, un gobernador, el príncipe de las tinieblas. Pero muchas veces la iglesia no cree. Y a veces ya creen cuando es demasiado tarde. Y nos manda, si queremos accesar a las promesas, a limpiarnos de toda carne, que es la práctica pecaminosa. ¿Y qué más? Y de todo espíritu. Yo le dije un tanto en broma que me invitaron mis amigos del club y todo, vamos pastores, jueves, usted dice que los domingos no puedes, pero el jueves sí, y vamos a una de relevo y ese y el otro, dice, ¿y a dónde es Azayula? Dice, vamos, en honor a la Asunción de la Virgen. Le digo, vaya bien, ustedes ya saben que eso es idolatría. No, pero no vamos a eso. Tú estás participando, porque todo lo que la gente, el mundo, sacrifica a los ídolos. Ya lo vimos en 1 Corintios 8, a los demonios los sacrifica y no a Dios. No es que uno sea fariseo, hermano, limpiémonos de toda contaminación, toda práctica de hábitos malos, pero también ¿qué? Espirituales. ¿Usted cree que se desatan espíritus de violencia viendo películas de violencia? No, hombre, no estuvo buena la película. No hubo sangre, no hubo disparos, no hubo sexo. Sí. Y estamos en una serie y el capítulo 1 y capítulo 2 y vamos a dormirnos y el capítulo 10 ya va a acabar. ¿Cómo sabe el pastor? Dice, lucho con lo mismo que usted. Ahorita estamos descansando, no hay pantalla en la casa. Gloria a Dios. Pero se mueven, hermano. Se mueven los espíritus y contaminan. Si no nos dijera limpiémonos de toda contaminación. ¿El cristiano puede estar contaminado? Sí, porque ahora lo vamos a ver. Vamos en un proceso. Vamos a continuar para que me faltan 25 minutos. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Está disfrutando la clase? Amén. Muy bien. Porque este es el pan y es lo que debe hacer un pastor, alimentar a la oveja. Limpiémonos, dice, perfeccionando. Yo lo tengo subrayado porque es un bombazo. Mire qué nos manda en la conclusión el apóstol Pablo. Número 1, enlaza que las promesas de Dios, maravillosas y grandísimas, dice el apóstol Pedro, más adelante en las cartas de Pedro, preciosísimas promesas, porque nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De promesas. Y es un Dios que no miente, pero Él demanda una condición de su pueblo. La salvación es por gracia. Bendito nuestro Dios. Pero la santidad duele. Ahí tiene que entrar usted y decir, esto se va, esto se va, esto se va y esto se va. La santificación duele.
Así que observe, ¿qué nos manda a hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne, prácticas y de contaminación de espíritu con E minúscula, ¿qué es? Aquí está hablando de espíritus demoníacos. ¿Qué más dice? Perfeccionando la santidad. ¿Cómo? Amado, entonces no estamos completos, no. Una cosa es la salvación, el perdón, pero de allí tenemos que ser perfeccionados en santidad. O se hace que tenemos que ser santos. ¿Y cómo es que es este proceso? Usted tiene que regresar al capítulo 6, todo lo de lo que hemos estado viendo, y dice el verso 17, capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 17, ¿qué nos demanda? Por lo cual salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces lo recibiré. Entonces, ¿qué significa perfeccionando la santidad? Pero ¿qué nos dice que debemos usar? ¿Qué elemento está aquí? Lo que enseña Salomón en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amado, ¿cuándo es que perfeccionamos la santidad? En la medida en que vamos acercándonos más al Señor. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero las promesas, porque dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero, ¿cuál es la característica de nuestro Dios? Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en la medida en que yo me voy depurando, estoy adentrándome más en mi relación con Él. ¿Sí se oye? Entonces hay un qué, una perfección. Voy siendo perfeccionado y cada vez soy siendo más. No, es que eso no es imposible. No, sed santos. Él nos capacita, pero también está la idea de que tú tienes que esforzarte. Por eso le dije que la santidad duele, porque Dios te muestra qué dejar. Y duele, no me diga que no. Sí duele. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Sí se entiende. ¿Eres libre? ¿Todo edifica? No. Si yo puedo hacer de todo, pero no todo edifica. Esa es la demanda en el temor de Dios. ¿En el temor de quién? De Dios. Te leo Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo comienza uno a ser sabio, hermano? Cuando somos temerosos de Dios y apartados del mal. Es un, un remarcar, porque es sinónimo. ¿Sí? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No reprendas al escarnecedor. Estoy en el 9:8 de Proverbios, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? La inteligencia. En Job 28:28, Dios le dice a Job y a sus amigos, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Recuerde que habla de temor, no miedo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cuál es la primera sintomatología del pecado? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo primero que brota después del pecado inmediatamente? Miedo. Escuché tu voz en el huerto y tuve
Y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. La gente huye de Dios. Usted invítelos a la iglesia y dice, no, ni amarrados los trae uno, ¿no? Que no quieren acercarse a la luz. Nuestro Señor de gloria se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras no. Como les dije que de niño me llamaba la atención cuando abríamos alguna covacha, algún en oscuridad, salían las cucarachas. ¿Y a dónde iban? Cuando prendías la luz, una lámpara, al inframundo, al drenaje se van. Y así hacen, perdón por la comparación, pero mucha gente así hace, hermano. Cuando les hablas y les dices la palabra, huyen. Hubo una situación con una persona, me dice, jamás pensé que usted fuera pastor. Le digo, no, es que no lo anuncio, porque cuando lo anuncio ando como apestado. No se me acercan. Por eso que dice el apóstol Pablo, que él comía con los judíos. Y dice, ¿cómo? Pero si no dice que no debemos participar. ¿Con qué propósito se acercaba? ¿De qué acusaron a Jesús? Que comía con los pecadores, con los glotones. Pero el Señor, ¿para qué se acerca a los pecadores? Para ganar a alguno, hermano. Sí, porque si nosotros de plano nos apartamos y nos cerramos, ¿cómo vamos a compartir el evangelio? Pero no nos mezclamos, pero no nos espantamos, porque de ahí nos sacó el Señor y sabemos que hay poder para romper cadenas. Aleluya. Entonces vamos a hacer este punto, porque si seguimos leyendo el capítulo 7, vamos al versículo 2, donde Pablo empieza a regocijarse por el arrepentimiento de los corintios. Recuerde que hay tristeza según el mundo, pero está la tristeza según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, porque produce ¿qué? Frutos para vida. Cuando Dios te entristece, hermano, sí, ya usted sabe lo que yo digo, te entristeces porque pues ya lo que eran tus amigos ya no puedes correr con ellos. Pero es una tristeza de la cual no hay que arrepentirse. Vaya en su Biblia a las cartas de Pedro para ir en ese mismo tono. Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1. Ya llegó ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 13 y viene otra palabra de enlace. Y el subtítulo en tu Biblia puede decir llamamiento a una vida santa. ¿Qué cantamos en nuestro tiempo de alabanza? Santo. ¿Qué está hablando por el Espíritu Pablo a los Corintios? Las promesas. Pero para accesar a las promesas, ¿qué se nos manda? A santidad. ¿Y qué es santo? Apartado para el uso exclusivo de Dios. ¿Duele apartarse? Duele. Por eso yo les dije, y escribí, lo tengo escrito. La santidad duele. No sé usted, pero a mí me duele. Porque si yo le dijera, no, a mí no me duele, yo voy con nada, entonces no. Eso es mentira. Es sacrificio. Y lo vamos a ver en un momento. Quiero leerles Primera de Pedro, le dije, capítulo 1, versículo 13. Llamamiento a una vida santa. Vea usted las figuras que usa. Por tanto, cuando usted va a hacer algo, ¿qué hace, hermano? Va a hacer una labor o va a hacer la faena, la talacha, le decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se faja, ¿sí? A veces se ocupa el término ese nombre, me fajé ahí en el jardín, me fajé en la casa porque saqué esto y saqué aquello. Bueno, entonces Pablo está usando esa figura de dicción y dice,
Fájense, cíñanse, así como nos ceñimos los lomos, ¿sí? Pero ahora aquí, ¿qué dice? De nuestro entendimiento. ¿Y qué demanda un llamado a la santidad? Ser sobrios. Y lo hemos explicado. ¿Cómo entendemos bien la sobriedad? ¿Es sobriedad o sobrio? Lo contrario a un ebrio. Ahí tiene usted el ejemplo, la figura. ¿Un ebrio qué hace? Una vergüenza. Pero se nos manda a hacer ¿qué? Sobrios. En un mundo que está tambaleándose como alguien que ya se apoderó el alcohol de él. Se nos manda a ser sobrios en medio de tanta ebriedad, de tanta locura. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos se dan cuenta aquí que hay promesas que los profetas, apóstoles, siervos de Dios declaran para que nosotros nos empeñemos y por alcanzarlas? Le platiqué en clases pasadas que eso lo aprendemos en estas secciones porque eso es importante. Le voy a explicar. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice, y vio que esto era ¿qué? Bueno. Entonces la creación, usted dice, es bueno. Pero después de ahí, ¿qué sucedió? Cayó. ¿Y eso qué es? Malo. Pero luego, ¿qué? Salvación. ¿Y eso es qué? Bueno. Y falta la cuarta parte. Él viene, lo perfecto. Estamos en espera de qué? De lo mejor. Esto no es lo mejor. Es hermoso, es glorioso que fuimos rescatados a precio de sangre, somos salvos, pero todavía falta. ¿Qué falta? Por eso Pablo y todos los demás dicen que no se compara, ¿qué? Lo que esté sufriendo ahora. El llamado a la santidad duele, se sufre, pero ¿qué es lo que nos debe alimentar y alentar? Lo mejor, lo perfecto viene, dice Primera de Corintios 13, cuando venga lo perfecto. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente como por espejo, y no son los espejos de ahora, eran metales bruñidos que se veían así. Dice, pero cuando venga lo perfecto. Dice, ahora están el amor, la misericordia, pero cuando venga lo perfecto, todo acabará. Entonces vea usted ahí, hermano, está bien dividido. La creación fue buena, la caída mala, la salvación hermosa, gloriosa, pero la consumación viene lo mejor. De esto y que diga el que está a su lado, hermano, si quieres participar de eso, fájese. ¿Ya entendió? Por eso le estoy diciendo, ¿y eso qué? ¿Es agradable a nuestra carne? No, sacrifícala. Como que no estoy hablándole a alguien o sí. Yo sé que sí. Usted es del mismo barro que yo. Duele. Y no es a medias. Mira qué dice en el verso 14. Dice, y esperad por completo en la gracia, estoy en el 13, cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Wow. Y verso 14, ¿qué nos demanda? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, verso 15, sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santo. ¿Verdad que sí se canta fácil y bonito? Santo, canta la creación, hasta, ay, se va uno de, ¿verdad? Se para uno de puntita. Cantarla es hermoso y es válido. Y tomamos fuerzas y tenemos atisbos de gloria. ¿Para qué, hermano? Para continuar una milla más, diga que está a su lado, una milla más, hermano. Puede ser que en esta milla más
ya venga el deseado y se acabe tanto sufrimiento. Porque aquel que diga que es fácil, ese está en pecado. Pero el que llora, el que sufre, que dice, no, esto no agrada a mi Dios. Esto no agrada a mi Dios. Yo recuerdo hace 30 años, yo iba a la iglesia, usaba yo botas y usaba cajetillas de cigarro de un lado y las metía. Y ya a veces se extendía el culto y yo quería salir corriendo y llegaba a la casa y me metía al baño y prendía el cigarro. Pero un domingo mi amado pastor predicó algo así como ¿a qué huele tu vida? Y todo lo que hacemos dice que sube como olor grato a Jehová o como inmundicia. Y estaba yo sentado allí y estaba yo con el cigarro y empecé a ver la columna que subía. Y yo dije, esto no agrada a Dios. No necesité más. Desde ese tiempo tiré el cigarro hasta el día de hoy, hermano. Y le hablo que yo a la casa que íbamos a alquilar, lo primero que hacía en la jabonera, le pegaba yo el cenicero, porque aún bañándome yo salía y lo volvía a poner. Y al despertarme en el buró, lo primero que hacía es, no estoy hablando que tiré algo de que, no, yo fui adicto de todo, hermano. Pero ¿qué es lo hermoso? Que uno puede hablar, que hay un Dios de poder. Aleluya. Pero duele, duele. Que diga que no miente con todos los dientes. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos en el que le dije, PRN, punto sí, del no retorno, punto del no retorno, hermano. Sabiendo, verso 18, que fuisteis rescatados, hermano, ¿vas a ser o ya fuiste? Ya fuiste de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados el precio no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué yo me emociono en esto, hermano? Porque no es algo así como el plan B. No, esto estaba desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que para él el futuro ya es historia. Él ya sabía que todo su rebaño, como una, se iba a desviar, pero él ya sabía y tenía un Salvador preparado. A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Cuántos se gozan? Yo por eso me gozo cuando dice al Cordero, que ya lo tenía, ¿qué? Destinado, hermano, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ti. Yo no sé si usted está vivo, hermano. Y mediante el cual, sigue hablando del Cordero, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que tu fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuche, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Último punto, vaya usted conmigo a Romanos. Preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué estamos entonces tratando? 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, ¿qué tenemos que hacer para heredar estas grandísimas
y preciosísimas promesas. Sufrir, pero tenemos que poder para cambiar. Y cada que usted y yo nos despojamos de esas cosas que no agradan a Dios, dice Romanos 12, es que te presentas como sacrificio vivo. Dice Romanos 12, versículo 1. Así que, me gusta el apóstol Pablo porque es alguien que usa mucho la palabra. Así que, de tal manera, de modo pues, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo. ¿Cómo? Santo. Y estoy allí, hermano. Por eso cuando yo le dije, inicié y yo en mis apuntes escribí. Tengo mi bitácora ahí y le puse, la santidad duele. Para alguien no, fue una expresión. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo tengo que renunciar. Porque es Él o tu corazón. ¿Qué debe de ser tu deseo? El deseo de Él. Y si usted es como yo, de una naturaleza pecaminosa, ¿qué? Ser santo duele. Y el que diga que no es, está nadando de a muertito. No, ser santo, el llamado a ser santos, duele. ¿Y cómo lo nombra el apóstol Pablo? Sacrificio. Que te presentes en sacrificio vivo, santo, porque si no es santo, primero es agradable o santo, no, santo. Y si ya es santo, agrada a Dios. Y este es un culto ¿qué? Pensante. Amado, yo no puedo venir a predicarles y a entrar en la presencia de un Dios santo, no me recibe. Entendámoslo bien, por favor. Para accesar a las grandísimas promesas, y no es legalismo, ¿eh? No, ya estamos. Ya Él nos puso, ya Él nos dio todo lo que necesitamos para hacer ¿qué? Una ofrenda de olor grato para Él. ¿Es imposible? No. Ya en Él no. En verdad que es posible. ¿Cuántos lo han hecho? No digan nombres, pero ¿cuántos han renunciado a algo? Válido, muchas veces, pero no agradable a Dios. ¿Y qué hicimos? Toma tu cruz y sigue. No os conforméis a este siglo. Y mucho que está en la lucha, aquí es donde sufren. Porque Dios les demanda ¿qué? Santidad. Pero tienes amigos del mundo, son tus amigos, tu familia, y te invitan. Y muchas veces son invitaciones ¿a qué? A comer carne de pecado, no de pescado, de pecado. A participar en sus mesas y ya les predicaste el evangelio una y otra y otra y otra. Entonces ejercita tu libertad y no compartas. Porque ¿qué iniciamos hablando en 2 de Corintios capítulo 6? ¿Qué comunión? ¿Sabe por qué duele? Porque te manda al sacrificio, a renunciar. ¿Y a juntarme con quién? Con mi familia. ¿Cuál es mi familia? ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Pensaron que pásenle, ¿no? Les dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos son mis hermanos. Pero nosotros, como nos gusta, ¿qué? Bueno, los de la carne. Estar con Dios y con el diablo no se puede. Y duele. Dejar a la familia ya no te invita. Yo le he dicho muchas veces, sé que se casó alguien de mi familia y todo, pero ya no soy
bienvenido, lo cual agradezco. ¿Por qué? Porque me es menos fatigoso, ¿sí? Concluimos entonces. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pues buen provecho, amados, amadas, y se expuso la palabra de Dios. Y la fe es por el oír, ¿qué? La palabra. Así que debemos confiar, hermano. Cuando usted le comparta a alguien, compártale la palabra. No le ayude a Dios. Dios no necesita ayuda. ¿Sí? Hay que exponer la palabra. El Espíritu Santo toma la palabra y convence de pecado. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos han dejado una mala práctica? ¿Sí o no? ¿Y qué estamos haciendo? Perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Así que sigamos, hermano. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, que todo lo tenía por basura. ¿Con tal de qué? De alcanzar, de conocerle. ¿Verdad que es bonito cantar santo, santo, santo? Pero es sacrificio, sacrificio, sacrificio. Shalom Alejem, Dios le bendiga. Vámonos y ponga por obra.